Las translocasas. El séptimo grupo es también el más reciente dentro de la clasificación de enzimas. Su función principal es catalizar y auxiliar en el transporte de moléculas a través de las membranas. Para poder comprender mejor su función, podremos utilizar como ejemplo inicial la ATP sintasa, una de las enzimas más importantes que se encuentran en la membrana interna mitocondrial, catalizando el transporte de ionhidronios de un lado de la membrana a otro y aprovechando el gradiente electroquímico, la ATP sintasa es capaz de transformar ADP en ATP. Más tarde hablaremos de las subclasificaciones, pero cabe destacar que la ATP sintasa pertenece a la primera subclase. Uno de los lugares en donde las translocasas realizan funciones más significativas es en la membrana mitocondrial. Por tal motivo, existen dos complejos proteicos en la mitocondria compuestos mayormente por translocasas. Esos son el TOM o translocasa de membrana externa y TIM o translocasa de membrana interna. El propósito de estos complejos es facilitar el transporte de proteínas dentro de la matriz mitocondrial o dentro del espacio intermembranal. Ambos complejos están formados por varias proteínas a la vez, identificadas por las siglas del complejo del cual forman parte. Existe una buena razón por la cual las proteínas deben ser transportadas al espacio intermembranal o a la matriz mitocondrial. Varias de ellas no pueden funcionar en ningún otro espacio y por lo tanto deben de encontrarse en el lugar correcto para poder tener el funcionamiento adecuado. Normalmente, las proteínas a transportar cuentan con una secuencia de aminoácidos en la N-terminal, capaces de adherirse a una de las proteínas en el complejo TOM. Adicionalmente, cuentan con una proteína chaperona, que en este caso es HSC70, la cual mantendrá la proteína desdoblada para permitir su libre paso a través de la translocasa. El proceso a seguir es similar en el caso del complejo TIM, con la excepción de que la proteína chaperona HSC70 se dedicará a jalar la proteína a través de la translocasa en lugar de mantenerla desdoblada. No todas las translocasas transportan proteínas y tampoco todas las translocasas realizan modificaciones sobre la molécula que transportan. Otro ejemplo de una translocasa importante que se encuentra en las células es el translocador de nucleótidos de adenina, el cual facilita el intercambio intermembranal de ATP por ADP, no confundir con la ATP sintasa del inicio. Así como esta, existen otras translocasas que catalizan el movimiento de iones, ácidos grasos, carbohidratos y demás. La familia transportadora mitocondrial, conocida también como familia MC, es el ejemplo mejor conocido, pero se encuentra lejos de ser el único ejemplo. En pantalla podemos ver un modelo 3D de exactamente esta proteína, cuya función es simplemente transportar ATP por ADP. El modelo es relativamente sencillo y no cuenta con más subunidades o proteínas como lo hacen los complejos más grandes. Por el lado contrario, podemos también observar el complejo TOM de, por ejemplo, una bacteria. En este caso, estamos viendo un tetrámero y por lo tanto la estructura es bastante compleja. Como podemos ver, en realidad tenemos 4 complejos distintos con todas las proteínas asociadas y las subunidades que las hacen funcionar. Finalmente, podemos observar también la misma estructura como un dímero, de tal forma que podemos contemplar mejor el sitio activo por donde debe pasar la proteína al catalizar el transporte. A pesar de haber sido clasificadas como su propio grupo en el 2018, se ha sabido de las translocasas y de sus funciones desde hace mucho tiempo, y son de enorme importancia para diversos procesos biológicos. Mecanismo de reacción. La clasificación de estas enzimas es relativamente nueva, ya que apenas en 2018 se agregaron a la lista de clasificaciones. Muchas de estas enzimas involucran la hidrólisis de ATP y habían sido previamente clasificadas como ATPasas, pero esta no es su función principal. Las reacciones catalizadas por estas enzimas translocasas están designadas como la transferencia del lado 1 al lado 2, lo que quiere decir que transportan iones o moléculas de un lado de la membrana al otro. Al mismo tiempo que se expulsa la molécula A, entra la molécula B, y ambas en contra del gradiente de concentración, por lo que se hidroliza ATP. Su mecanismo de acción se puede describir como la molécula A en el interior más la molécula B en el exterior más ATP genera la molécula A en el exterior más la molécula B en el interior más ADP más fosfato.
En las células eucariotas aerobias, el ATP es mayormente generado en la mitocondria, siguiendo el proceso de la fosforilación oxidativa. Las ADP-ATP translocasas son proteínas importantes, ya que son las encargadas de transportar ATP de la matriz mitocondrial al citoplasma. En este proceso intervienen las enzimas translocasas. Un ejemplo de esta enzima es la EC7.4.2.3. Esta enzima está involucrada en el transporte de proteínas o preproteínas a la mitocondria, haciendo uso del complejo TIM, el cual está formado por las subunidades TIM17, TIM23 y TIM44. Y su mecanismo de reacción es el siguiente: ATP más agua más proteína mitocondrial en el lado 1 genera ADP más fosfato más proteína mitocondrial en el lado 2. Debido a que la estructura de la molécula de esta enzima aún no se encuentra en las bases de datos, mostramos la estructura del complejo TIM subunidad 44. Como ya lo vimos anteriormente, cuando se aprobó la clasificación y nomenclatura de las enzimas por la Unión Internacional de Bioquímica en 1961, se reconocieron solo 6 grupos de acuerdo a las reacciones que catalizaban. Sin embargo, en ese tiempo no se dieron cuenta que ninguna de las clases definidas describía completamente un grupo importante de enzimas, aquellas que, como ya vimos, mueven iones o moléculas a través de las membranas o sus separaciones dentro de las mismas. Aunque la reacción hidrolítica no sea su función primordial, varias de estas enzimas están involucradas en la hidrólisis del ATP, antes clasificadas como ATPasas. Hoy en día, estas enzimas están clasificadas dentro de la S7 como translocasas. La importancia biológica de las translocasas recae primordialmente en su función crítica, debido a la forma en la que proveen movimiento a través de la membrana celular en muchos procesos celulares fundamentales. Uno de ellos, como ya lo vimos, es la fosforilación oxidativa, en donde la ADP-ATP translocasa, ANT, mueve adenosín difosfato y adenosín trifosfato dentro y fuera de la pared celular, proveyendo a la célula de su fuente primordial de energía. Otro de sus usos importantes es el movimiento de proteínas a través de la mitocondria. Como ya lo vimos, las TOM y las TIM forman la maquinaria fundamental de la célula que va a proveerles de las funcionalidades particulares a los organelos a través de las proteínas sintetizadas por el núcleo. Otro de sus usos más importantes dentro de los procesos biológicos es el movimiento de ácidos grasos. En este caso, las translocasas se van a encargar de la regulación de ácidos grasos en tejidos como músculos y huesos, para poder mantener un equilibrio y no llegar a un desbalance o exceso de estas sustancias. Existen 2 clasificaciones. La primera hace referencia al tipo de molécula que está siendo translocada. Tenemos primero EC7.1, que es la translocación de iones hidróneo, EC7.2, que es la translocación de cationes inorgánicos, EC7.3, que es la translocación de aniones inorgánicos, EC7.4, que es la translocación de aminoácidos y péptidos, EC7.5, que es la translocación de carbohidratos y sus derivados, y EC7.6, que es la translocación de moléculas varias. La segunda clasificación se define como una subclasificación de la anterior y hace referencia a la reacción debido a la cual ocurre la translocación. Se escribe de la siguiente manera: EC7. Número de la primera clasificación, punto 1, 2, 3 o 4. El 1 hace referencia a cuando hay reacciones de óxido-reducción. El número 2, cuando hay una hidrólisis de un nucleósido trifosfato, y el número 3 cuando hay hidrólisis de algún difosfato, y por último el número 4 cuando ocurre una reacción de descarboxilación. Ahora vamos a hablar de un ejemplo, de la enzima EC7.4.2.1, ABC de tipo polar y transportadora de aminoácidos. Esta enzima actúa en eucariotas, pero también actúa en bacterias, y se encuentra ligada a la hidrólisis de un nucleósido trifosfato. Para dar inicio a esta reacción se necesita un ABC, que es un tipo de transportador que posee 2 proteínas de unión de ATP y 2 proteínas integrales.
En el caso de encontrarse en bacterias, la enzima interactúa con una proteína de unión, sustrato de tipo extracitoplásmico que se encarga de mediar la importación de los aminoácidos polares. Las enzimas bacterianas se encuentran involucradas, realizan la importación de aminoácidos como son la histidina, arginina, lisina, glutamina, glutamato y asparagina, entre otros. La reacción funciona de la siguiente manera. Tenemos el lado 1, en donde está el ATP, nuestra molécula de agua, el aminoácido polar, que como ejemplo es la histidina, junto a una proteína de unión para aminoácidos polares. Y gracias a la acción de la translocasa, ahora nos encontramos en el lado 2, donde tenemos nuestro ADP, también tenemos un grupo fosfato, y tenemos como resultado el aminoácido polar y la proteína de unión por separado. Estas proteínas transportadoras de tipo ABC juegan un papel muy importante en procesos celulares porque están relacionadas con la eliminación de los fármacos dentro de un organismo, por lo que pueden ser utilizadas para diseñar medicamentos. Se puede decir entonces que los transportadores de tipo ABC regulan el contacto que tienen las células con toxinas ambientales, fármacos y carcinógenos químicos, por lo que sí se concluye que tienen una función importante en los efectos adversos que estas sustancias puedan tener sobre la célula. En este segundo ejemplo se hablará acerca de la carboxibiotina descarboxilasa, con número EC 7.2.4.1. Esta es una proteína integral de membrana de la bacteria anaerobia Palomonas rubra y es un componente del complejo multienzimático EC 4.1.1.89, malonato descarboxilasa dependiente de biotina. La energía libre de la reacción de descarboxilación se utiliza para bombear iones de sodio fuera de la celda. La enzima es un miembro de la familia de translocadoras de sodio, otros miembros de la cual incluyen proteínas para la extrusión también de sodio, como es oxalacetato descarboxilasa. Esta pertenece a la subunidad beta del complejo multienzimático. Está unida a la membrana integral, liberando el grupo carboxilo del portador de biotina carboxilado MADF. En la proteína anaerobia Palomonas rubra, los componentes del complejo multienzimático implicados en la realización de las siguientes reacciones de esta enzima son los siguientes: MADA, que es una transferasa, MADB, que es la translocasa que estamos explicando, MADC y MADD, que son carboxitransferasas, y MADH, que es una proteína portadora de acilo. Asimismo, como otros dos componentes involucrados que son MADE, la proteína portadora de acilo, y MADF, la proteína de biotina. Todo esto se hace porque básicamente se estaba estudiando cómo esta bacteria anaerobia usaba componentes químicos para obtener energía. Y este complejo multienzimático representa la mayoría de las enzimas presentes en la célula. Por ende, es extremadamente importante saber cómo está haciendo. Aunque no tenga una aplicación directa en salud o industria, se llegó a saber de esta translocasa básicamente por investigación de bacterias anaerobias. Su conformación es básicamente 7, que pertenece a los translocasas, punto 2, que significa que cataliza a cationes inorgánicos, punto 4, que está ligada a la descarboxilación, y punto 1, que es ligada a una carboxibiotina.